algo y tiene que ver con medios de comunicación. Hay una radio AM, que es Radio Latina, hemos hablado de esta en algunos de los episodios de Punto Final, y esta Radio Latina tiene un programa que se llama Palabra de Maestro, ha respaldado al candidato Castillo de entonces, hoy presidente de la República, pero también lo sigue haciendo. Eso no tendría absolutamente nada de anormal, en todo caso es una decisión que puede tener editorial cualquier medio de comunicación. Sin embargo, el dueño de la radio y parientes del dueño de la radio, en algunos casos se han convertido en funcionarios del gobierno. Eso sí es investigable. Vamos con el reportaje. 3, 2, 1... 200 años han pasado, 200 años de desierto cruzamos. 5 minutos, 6 de la tarde con 25 minutos. Bienvenidos a Palabra de Maestro, el programa oficial del maestro Pedro Castillo, presidente de la República. Las ondas radiales de la amplitud modulada transmitían durante la campaña electoral el programa Palabra de Maestro, en apoyo a la candidatura del profesor Pedro Castillo. Tal como lo informó Punto Final en septiembre pasado, el propietario de Radio Disco, cuyo nombre comercial es Latina, se llama David Fernando Caballero Llanos, quien se convierte en uno de los protagonistas de la siguiente historia. Te damos la bienvenida a este su programa Palabra de Maestro, donde el profesor Pedro Castillo Terrones comentará sobre el acontecer político, social y responderá todas y cada una de sus preguntas. 2 meses después, volvemos a encontrar a David Fernando Caballero, aunque fuera de la cabina. Dicen imágenes, David Fernando Caballero Llanos, quien acompaña al ministro Ayala. Siempre muy cerca al ministro. Su cargo es coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa. Y allí está, siempre muy cerca al mismo ministro. De los pocos en subir al vehículo. Vamos a acercarnos. Ministro, ¿podemos conversar un momento, por favor, sobre su presentación ante la comisión? El viernes, el ministro de Defensa, Walter Ayala, asistió a la Comisión de Defensa del Congreso y a su lado apareció, nada menos, que el dueño y miembro del directorio de Radio Latina. ¿Qué hace el empresario y abogado David Fernando Caballero al lado del ministro Ayala de día, de tarde y hasta altas horas de la noche? Esta es la respuesta. El dueño de Radio Latina, que transmitía el programa Palabra de Maestro, es hoy coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa. Hola, señor David, ¿cómo está? Qué gusto. José Miguel, de Punto Final. Solo queríamos tener su versión respecto para el reportaje que habíamos conversado. Lo esperamos solamente para que nos pueda dar una declaración rapidísima. Es un poco para ver si es que tendría alguna relación, producto de todo lo que pasó en la campaña, con la radio y ahora los puestos tanto suyo y de su hermano. En otro momento, por favor. En otro momento desea, pero para aclarar, ¿hay alguna relación entre lo que pasó el partido y la campaña? Según la última inscripción en SUNAR, David Fernando Caballero Llanos es el presidente del directorio de Radio Disco. Además, su madre, hermanos y otros familiares también conforman esta empresa y otras emisoras con alcance en varias regiones del país. Estableceremos que este gasto se realizará dando prioridad a los medios de provincias y redes virtuales. David Fernando Caballero fue nombrado coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa el 30 de septiembre, unas semanas después de que Punto Final advirtiera las visitas de Caballero Llanos a las instalaciones de la presidencia del Consejo de Ministros. Ahí sostuvo reuniones con Braulio Grajeda, ex candidato de Perú Libre, entonces viceministro de Ordenanza Territorial de la PCM. ¿Cómo pasó de su empresa radial al MINDEF? ¿Tendría algún tipo de relación usted como dueño de la radio donde se hizo campaña para el señor presidente Castillo y que ahora usted esté como coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa? Claro, yo soy el titular de la emisora y bueno, y ahora ocupo un cargo, me desempeño en un cargo público.
un cargo de confianza. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? 3 días antes de que David Fernando Caballero fuera nombrado coordinador parlamentario del MINDEF, su hermano David Alberto había sido designado como director de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La resolución de su nombramiento lleva la firma del ministro Juan Silva Villegas. ¿La radio tiene algún tipo de relación ahora mismo con el gobierno? Ninguna. Usted puede hacer la búsqueda. No recibimos un centavo, un sol, por publicidad, ni por algún beneficio que no sea el gobierno para nada. Claro, la radio no, pero sí sus dueños. Es decir, usted, que ahora trabaja en el Ministerio de Defensa, y como me indica, su hermano también está en el MTC, pero ¿no tiene nada que ver con lo otro? Claro, no, señor, no es eso, no es beneficio. Entonces, ¿no es un tema de coincidencia que en la radio se hizo la campaña del presidente Pedro Castillo y ahora ocupen estos puestos en el Estado 3 días, uno nombrado después del otro, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Transportes? No creo que sea coincidencia. En toda gestión que se apertura, que se da, siempre hay oportunidad de que un profesional se desarrolle como tal. ¿Coincidencias o puerta giratoria? Nunca más puertas giratorias. Existe la mala costumbre del más vivo que entra al Estado para ocupar un puesto, para velar por sus intereses particulares. Un detalle adicional es que Lourdes Ordóñez Hazawi, esposa del dueño de Radio Latina, registra varias concesiones radiales en diferentes regiones del país. Concesiones otorgadas entre los años 2012 y 2014 por un periodo de 10 años y autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También está el sobrino de los hermanos Caballero, Mauro González, quien a inicios de semana lanzó un nuevo canal de televisión llamado Nacional TV. Todas estas concesiones son otorgadas, como sabemos, por el MTC. Y su hermano David Alberto Caballero Llanos, él también tiene un cargo como director de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres. Tendrían que preguntarle eso a él directamente. Pues no, yo la verdad que yo no vivo con mi hermano, yo estoy dedicado a mi trabajo, a mis labores cotidianas, a mis labores asignadas en el ministerio. Para David Fernando Caballero, que hayan apoyado en la campaña y que hoy sea funcionario público, sería solo una coincidencia. ¿Por qué no busca los mejores? ¿Por qué busca a otros que no tienen preparación? No se trata de pagar favores porque te han ayudado en la campaña. Quien te ayuda en la campaña lo tiene que hacer desinteresadamente, pero tú no puedes hipotecar los intereses del Estado para pagar un favor de campaña. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Con 48 votos en contra, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se salvó esta semana de ser interpelado en el Parlamento. Sin embargo, a las polémicas reuniones con los transportistas de combis prometiéndoles la ampliación por 10 años de sus concesiones de ruta, se sumó una recatafila de cuestionados nombramientos, entre ellos los reemplazos propuestos en la Sutran y en la ATU. Muchos alzaron la voz para preguntar si se frenará con todo esto la reforma de transporte. ¿Qué va a reformar al ATU si el ATU está reformando? Al que a reformar es a él. O sea, él tiene que irse. Pero a la ATU, ¿qué le vas a reformar si hay personas con capacidad técnica? Y cuando uno defiende el Estado, pone primero el interés de la población por delante, no la agenda política, no el chicheñor. Eso no hace un servidor público con integridad y con formación. Eso no lo hace. Pero lo hizo. Sí. Entregamos una resolución como hijo ilustre y privilegio de nuestro pueblo andiano. Ministro. Les doy un aplauso. ¿Cuántas veces se ha reunido con la presidenta de la ATU para conocerlo y en el mismo sentido con la Sutran? Nunca, no le interesa. A él le interesa beneficiar un sector.
que son aquellos que ahora quieren 10 años, que se le prolonguen las licencias para acabar con la reforma del transporte y vivir en un mundo de caos, de desorden. Pareciera que el ministro Juan Silva tiene el mismo estilo del presidente Castillo. Son paisanos y no dan entrevistas. Sin embargo, tuvo que responder en la Comisión de Transportes del Parlamento. Escucha atentamente lo que piensa el ministro Silva sobre los inspectores que fiscalizan a los colectivos informales en las carreteras. Solamente hemos visto que ha habido fiscalización y ha habido sanciones, que abusivamente inclusive van y cortan placas, con máquina lo cortan las placas de los vehículos. Entonces eso no puede ser posible. Sí, para la máxima autoridad del transporte en el país, es un abuso el trabajo que realizan los inspectores. Ahí hay una foto donde lo están sacando la placa de un vehículo. Es propiedad privada. Y la propiedad privada se debe respetar. Yo pienso que si hay otras formas de corregir, sin necesidad de llegar a lograr la propiedad privada de los transportistas, ¿no es cierto? Nos preguntamos qué diría el ministro Silva frente a estas imágenes que registran el comportamiento de los transportistas que defiende en intervenciones de fiscalización como esta. ¿Tiene el carro? Y hay gente dentro. No sé qué ha pasado. Dale la placa, coche. Dale la placa, porque te vamos a buscar, ¿ah? Te vamos a buscar, coche. Te vamos a buscar, vas a ver. ¿Por qué te han agredido? Por hacer mi trabajo. No me parece justo. Que trata de combatir la informalidad en este país, nos agredan de esa manera. ¿Qué pensará Jacqueline Rosales, la inspectora de la ATU, que fue atropellada por un chofer de combi, quien se dio a la fuga en un operativo en el distrito del Agustino? La persona que me atropelló a mí, el extranjero, no tenía licencias, ese vehículo no contaba con un SOAT y para el colmo estaba dentro de una empresa pero de manera fantástica. Entonces necesitamos sí o sí la fiscalización y no es un abuso, sino es poner mano dura en la informalidad. Pedimos, por segunda semana consecutiva, una entrevista con el ministro de Transportes, Juan Silva, pero sigue en cura de silencio. También buscamos a Lourdes Ordóñez, esposa de David Fernando Caballero, pero no obtuvimos respuesta. Lo mismo ocurrió con nuestra búsqueda a David Alberto Caballero, funcionario del MTC. Nunca más puertas giratorias. 2 hermanos nombrados como funcionarios públicos en apenas 3 días. De la campaña al gobierno, de la radio al ministerio, por lo menos en uno de los casos. Lo concreto es que son caballeros con suerte. Caballeros con suerte, coincidencia, pago de favores, en fin, hay una serie de preguntas que se desprenden, pero escuchar al propio titular de Transportes señalar que se debe defender la propiedad privada y lo hace justamente con quienes no defienden al ciudadano de a pie que tiene que utilizar ese tipo de transporte, que los tratan muchísimas veces con una ineficiencia y hasta una grosería a la persona de a pie, que es también parte del pueblo, y que finalmente se nominan, se determinan funcionarios en lugares donde no deben estar por algún favor político y no con la experiencia necesaria. Ahí hay un problema de fondo. Esto agudiza no solamente la agonía y la crisis, sino que complica mucho más el devenir del propio gobierno, que todas las semanas lamentablemente tiene un cuestionamiento distinto. Y hablando de cuestionamientos...